Tuto, ¿cómo está? ¿Cómo le está yendo en la campaña? Bien, 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 tranquilo, actividades. Bueno, ayer en Oruro hasta tarde. Agradezco a toda la gente en Oruro, los grupos de transportistas, de cívicos, de ciudadanos, de cooperativistas que se han adherido a este proyecto y toda la gente que se está plegando. Hoy estamos acá en La Paz en actividades, después estaremos en Cochabamba y seguimos explicando a la gente el momento que vivimos. Que no cabe duda que esta es una campaña sui generis. Nunca ha habido una campaña tan corta, tan restrictiva, porque créame, cuando salgo en Oruro o cuando estaba en Cochabamba, el otro día en La Paz, todo siempre con barbijo, lleno de alcohol, con las 3 M's, ¿no? La mascarilla, manos limpias con frecuencia y 1,5 metros de distancia. Y no es solamente por cuidarse uno, porque finalmente el que trajina, el que se sube al avión, el que está en la vagoneta soy yo, y hay que cuidar a la gente con la que uno está para evitar contagios. Entonces es una campaña restrictiva en cuanto a algo que a mí me ha gustado siempre: el contacto personal, abrazar, un beso en Santa Cruz, 2 besos en Sucre, Potosí, en Oruro, en los cachetes, pero bueno, y las fotos con la gente junta, ese no, hay que tomarse codo a codo, sacarse las fotos y saludarse a codazos. En fin, son y limitar el número de gente. A veces no entra la gente que quería ingresar, se quedan fuera, hay que pasar un tiempo saludando afuera. En fin, restricciones propias de la campaña. Pero siendo tan breve y tan restrictiva, nunca ha sido tan importante, porque el país enfrenta crisis sanitaria, económica y política como en ningún otro momento de la historia. Y estos comicios van a ser determinantes para el futuro del país y la clase de Bolivia que tendremos camino al 2025 y el tercer siglo de vida republicana e independiente. ¿Cómo ha interpretado Tuto Quiroga los resultados de la encuesta conocida en los No, últimos días? con la misma forma, Choco, que los interpreto siempre. No las comento, porque sé, a ver, no las comento ni cuando era legal hacerlo. Si comento las mías, acá me inhabilitan. Hace 10 años, desde la ley 026, el MAS ha montado un sistema de cartelización de encuestas para inducir al voto preelectoral y validar el fraude postelectoral. Les vamos a enviar una carta que hemos enviado al órgano electoral de 29 páginas, donde mostramos todas las desviaciones de todas las elecciones durante los años, durante el 2002 para adelante. Entonces, no, sé que hay gente que busca manipularlas. Yo no pierdo tiempo en eso. Entiendo lo que la gente quiere. Tiene una enorme angustia económica. Mucha gente no quiere que vuelva el MAS, quiere generar unidad, y nuestra propuesta es la única que da respuesta a la profunda crisis económica que se avecina, para salvar la economía y proyectar la Bolivia del futuro, corazón integrador, digital, con baterías de litio, con propiedad de las empresas en manos del pueblo, con justicia, sin corrupción, sin narcotráfico y en unidad entre quechuas, aymaras, sin distinción de etnias, altura en la que vivimos, cultura de la que provenimos, sin distinción de regiones, de generaciones. Bolivia necesita unidad. Y tenemos la única propuesta que desde enero, Choco, le hemos dicho al país la verdad, no lo popular, la verdad. El desfalco del MAS y el despilfarro necesitaban un programa de 8.000 millones de dólares al inicio del gobierno para reponer las divisas que desfalca Arce, evitar sobresalto cambiario, preservar los empleos, garantizar la solidez de los talleres, peluquerías, transportistas, pequeñas, medianas empresas de todo el país. El coronavirus solamente ha exacerbado eso, y ese programa que hemos propuesto en enero es más urgente y apremiante que nunca. La propuesta de digitalización, aquí estamos, la mejor prueba. A mí pensaban que era una locura, utopía, porque yo era ingeniero de sistemas de IBM que quería digitalizar el país. No, estamos acá conscientes que es una necesidad. Hasta mi mamá, doña Sonia, habla con sus nietas y ve fotos de sus bisnietas a través del Zoom. Ya sabe usar Zoom, o sabe usar las herramientas de comunicación. Es lo que el país necesita, y tenemos la única propuesta con capacidad económica, firmeza democrática para que el MAS no vuelva más, y en unidad nacional. Tuto, de acuerdo a lo que yo he podido ver en su plan de gobierno, estamos hablando de empresas que permanecen en manos del Estado en muchos casos, y estamos hablando de una apuesta importante al litio, de alguna manera una apuesta todavía extractiva y una apuesta estatista, digamos que un poco el modelo parecido al que tenemos en este momento, al que saldríamos si es que hubiera alguna otra alternativa. ¿Por qué apuesta usted a las empresas del Estado, tomando en cuenta que
que hay corrupción, que siempre cuando el Estado maneja es de todos y no es de nadie, y también a mantener, digamos, siempre las mismas fuentes de ingresos extractivistas y no apostar a otras alternativas de generación de recursos, diversificación de la economía. Interesante el punto, Mónica. Veamos tres cosas en esto. Yacimientos existía antes de Evo Morales. Yacimientos conmigo negoció los contratos de integración con Brasil que transforman el país. Hugo Peredo, Herbert Müller. Ellos hacen eso y ellos traen toda la inversión y trajimos toda la inversión para hacer realidad el sueño de Bolivia, corazón gasífero. Parecía utopía. Hicimos los gasoductos al Brasil, el ramal a Cuyabá, reactivamos el de Argentina, se hizo la ley del IDH con Ormando Bacadíes, se hizo los contratos con esos países, el gasoducto Yacuiba-Río Grande. En 8 meses con Carlos Kempf lo construimos con inversión público-privada y se hizo realidad esta bonanza gasífera. El MAS que hizo, le pagó $10.500 millones, le regaló a las empresas petroleras extranjeras supuestamente nacionalizadas vía costos recuperables. Les pagó sueldos, viajes, viáticos. Era puro discurso. Entonces no nos confundamos con el discurso. Yacimientos existía, existe. La diferencia es que Evo Morales le regaló plata a las petroleras y la manejó llena de corrupción. Lo segundo, el país tiene que abrirse al mundo y a la inversión privada. Sí requiere yacimientos. La empresa que catalizó el desarrollo gasífero, que hizo el contrato con Petrobras, fue Yacimientos en el gobierno de Jaime Paz. Con nosotros inauguramos con Yacimientos el gasoducto al Brasil el año 99, no fue invento de Evo Morales. Evo Morales mandó a robar. El país, si queremos hacer corazón eléctrico con el potencial hidroeléctrico, tiene que tener una ENDE que catalice esa inversión y la propicie. Yo de niño en Cochabamba recuerdo que mi padre, Tuto Quiroga Luisaga, hizo las primeras hidroeléctricas con ENDE en Corán y Santa Isabel, y bien hechas. Lo mismo también en el litio. ¿Qué quiero hacer aquí yo? Traer todas las empresas que manufacturan baterías de litio y llenar el Alto, a Oruro, a Potosí, de clústeres, de lugares donde se pueda manufacturar baterías de litio, baterías de reloj, baterías de tabletas, baterías de vehículos, baterías de lectores de libro. Y aquí hacer la manufactura no es extractivismo, es acá manufacturar la batería de litio, que no diga con dolor que la batería de litio de mi celular o de mi reloj está hecha en Corea, en China, con litio boliviano. Acá traer la inversión y hacerla. Y lo tercero, lo más importante, las empresas van a ser del pueblo. La propuesta revolucionaria es que las acciones de Entel, de Yacimientos, de ENDE, bien manejadas, y de litio, van a ser distribuidas a todos los bolivianos mayores de 18 años. Valor aproximado, 10.000 bolivianos. Te generarán dividendos de 1.000 bolivianos, 1.200 bolivianos al año. Crecerán en el tiempo. Tendrás esa propiedad bursátil. Serás agente económico activo desde los 18 años. Vas a fiscalizar que no roben porque las empresas de verdad van a ser tuyas. Es algo totalmente transformativo de capitalismo popular, de propiedad popular, que las acciones estén en manos del pueblo, y para que la gente no olvide nunca el instrumento que utilizamos para expulsar a Evo Morales, que fue la pitita, ese título valor, esa cuota parte de un fondo mutuo que se va a repartir en propiedad a todos los bolivianos, intransferible inicialmente, embargable, hereditable, para hacerte sujeto de crédito, se va a llamar pitita, propiedad intransferible, individual de título accionario. Ese es un concepto que no tiene nada que ver con el latrocinio del MAS, que es la proyección de una Bolivia corazón productivo, manufacturando acá las baterías de litio, generando acá la hidroelectricidad, exportando electrones y no solo moléculas, y te garantizo que si me dan la oportunidad, con ingeniería. Tenemos un problemita de audio, Tuto. Miles de empleos de baterías de litio a futuro. Concluyo, somos una micropotencia gasífera regional y miren el efecto transformativo que tuvo en la economía por el trabajo que otros hicimos y Evo Morales despilfarró y feneció el contrato. Pero somos una macropotencia global en litio que podemos tener. Si tenemos la mitad de las reservas, no digamos que vamos a hacer la mitad de las baterías de litio, hagamos el 10% de las baterías de litio y transformamos Bolivia para siempre con un país digital, capital de las baterías de litio. Tuto, en lo personal, tu propuesta, tu relato me suena como música celestial a los oídos, habida cuenta la
terrible coyuntura que está viviendo el país, pero estando tan a la vuelta de la esquina las elecciones del 18 de octubre, ¿cómo es que Tuto Quiroga no aparece bien considerado entre los candidatos principales, claro, en esta justa electoral? Estamos de vuelta en lo que hablábamos al principio, Choco. Yo aquí te puedo compartir pantalla y mostrar mis encuestas y me inhabilitan al día siguiente. La ley 026 permitió una cartelización de encuestas, que además muchas de ellas tenían contratos con el Estado. ¿Cómo es posible en democracia? Eso fue parte del fraude. ¿Cómo es posible en democracia, Choco, que exista una empresa como Mori, que tiene contratos denunciados por parlamentarios, incluyendo el jefe de la Brigada Cruceña, por más de $1.100.000 con yacimientos, para ver imagen corporativa de una empresa estatal monopólica? Y esa empresa, su representante legal, me han mostrado, es Gaby Candia, la exalcaldesa enjuiciada por corrupción, sentenciada y nunca pasó por la cárcel, y encima están recibiendo recursos. Ellos van a decirnos qué es lo que está pensando la gente. Y lo otro, a la gente que nos escucha, hablen con su promo, hablen con la gente de su frate, hablen con sus grupos de amigos, hagan ustedes en cadenas de WhatsApp, hagan ustedes las encuestas y consulten qué está pasando. A mí todo el mundo me dice, en todos los grupos, todos te queremos apoyar, pero parece que nadie te apoya. Imagínate la contradicción, porque ese es el sistema de inducción. Te puedo mostrar las garrafales, siderales fallas de todas las encuestas. Está en un documento de 29 páginas que nuestros delegados, Luis Vázquez, han entregado a la Corte Electoral, que es un escándalo en lo que ha sucedido. Sabemos cómo está pensando la gente, estamos tranquilos y bien ubicados, y sí no te doy datos de lo que tenemos sobre la posición, estoy tranquilo, pero sí te digo datos de lo que la gente está pensando. 90% de la gente, Choco, sabe que viene una crisis económica profunda. Casi 67, casi 70%, 67% quiere un presidente que arregle la economía, el empleo. Tenemos la única propuesta con la capacidad, experiencia y credibilidad de afrontar una crisis, porque la que se viene, la que estamos viviendo y sufriendo, que va a seguir creciendo esta crisis. Don Carlos Mesa anuncia que viene la UDP, pues con otros vendrá la UDP. Yo el 2001, 2002, Choco, ustedes estaban ahí, vino la crisis regional más grande, perdieron ahorros en Argentina, se quemaron bancos, se licuaron sueldos, se perdieron jubilaciones, Brasil devaluó, Venezuela se vino abajo, Uruguay cayó. Y yo y mi equipo mantuvimos a Bolivia creciendo, hicimos los gasoductos, condonamos deuda externa para destinarla a la pobreza, abrimos mercados, luchamos contra el narcotráfico. Nadie perdió sus depósitos en la banca, nadie puso en riesgo su jubilación y sueldo. Lo hicimos una vez, lo haremos otra vez, porque no es solamente cuestión de proponerlo. ¿Y quién es el único que le ha dicho a Bolivia? En enero, en febrero, mi propuesta económica, corazón verde digital con baterías de litio. Pero primero, salvemos la economía, que está al borde del colapso. 20.000 millones de bolivianos de déficit fiscal en un semestre. Camino a un déficit de 15% del PIB el año 2020. Nunca antes se ha tenido esas cifras tan dramáticas. Sin una inyección externa de 8.000 millones de dólares, provenientes de fuentes multilaterales, bilaterales, emisiones bursátiles, bonos verdes, bonos de las metas del milenio, inicial, para evitar sobresaltos cambiarios, inyectándolos para que reciban capital de trabajo como crédito a tasa baja, a plazo largo, aquella persona que tiene su peluquería, su taller, el plomero, el carpintero, el hotel, el restaurante, el hostal, el café. Aquí va a haber una quiebra masiva. Somos los únicos que le hemos dicho la verdad, que tenemos la capacidad y credibilidad, y la única candidatura que te puede decir: yo salvé a Bolivia de la crisis regional 2001-2002. No Argentina ni Brasil no se salvaron. Con esa experiencia y con la visión y diagnóstico claro, tenemos la única propuesta que salva la economía para proyectar el futuro. Si no se reconstruye la economía, se generan añoranzas y nostalgias por Evo Morales y él retorna. Y si no se tiene la firmeza democrática, y a mí me conocen, para que Evo Morales y la cuadrilla corrupta sean procesados aquí y afuera, y que devuelvan toda la plata que han robado y que paguen por los crímenes que han cometido, también vuelven. El único proyecto que te garantiza que salva la economía, que el MAS no vuelve nunca más en unidad, es el que estamos poniendo sobre la mesa. Tuto, también los estudiosos en economía
y en temas sociales del país hablan de que el próximo gobierno, quiera o no, va a tener que aplicar medidas duras, medidas drásticas. En algún momento también hablando con especialistas en el sector hidrocarburos, vemos que la lamentada nacionalización de los hidrocarburos planteó un tema impositivo muy fuerte a las petroleras, que es lo que ha determinado que no haya más exploración, ¿no es cierto? Y que no hayan más hallazgos de campos petroleros. Mi primera pregunta es, ¿usted va a cambiar esa ley de hidrocarburos y va a darle mejores condiciones de inversión a las empresas que pudieran venir a explorar hidrocarburos? La segunda pregunta, también estamos viendo que hay un desempleo que según los más optimistas llega al 12% en este momento, y los menos optimistas hablan del 18-20% o más. En muchos casos los empleadores del sector privado dicen que hay una serie de costos laborales, doble aguinaldo, etcétera, etcétera, que han hecho que sea más difícil contratar gente en lo formal. ¿Va a modificar usted la ley del trabajo para flexibilizar esta norma y por ahí permitir que haya más empleo, pero no tantas condescendencias a los trabajadores? ¿Cómo lo ve? Dos temas claves que has tocado. Lo que hemos planteado en la parte económica. Viene una crisis muy, muy dura. No la UDP. Conmigo no hay UDP. Conmigo nadie va a perder sus depósitos, nadie va a ver licuada su jubilación, nadie va a ver erosionado su salario. Hay que empezar justamente por eso, y ni siquiera el primer día del gobierno. Votan por mí y en la transición. Lo hice una vez. Yo conseguí condonar 5.500 millones de dólares, el país que más deuda externa condonó como proporción del tamaño de la economía. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Diálogo 2000, 10.000 maestros bilingües, 2.000 ítems en salud, más recursos a los municipios, dando más a las zonas más pobres, indígenas, rurales, y hasta hoy sigue llegando ese dinero en beneficio del país. Acá hay que hacer lo mismo, captar 8.000 millones de dólares, no 5.500, de estos organismos, hablar con accionistas. Yo hasta al Congreso americano y al Parlamento Europeo me fui a tramitar estas condonaciones, y hasta con el Santo Padre Juan Pablo II en agradecimiento porque él impulsó esto. Pues acá eso vamos a hacer con Europa, con Japón, con China, con Estados Unidos, con organismos, en persona. Lo del HIPIC, yo no permití que fuera un burócrata a explicar. Yo en persona me fui allá a explicar al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, y logré eso. Lo mismo vamos a hacer acá para empezar con ese shock de cooperación, para dar alivio tributario, para inyectar liquidez, para salvar empresas pequeñas, medianas, talleres, peluquerías, gente que vive en su minibús, que tengan capital de trabajo, y salvar todas esas empresas. Lo segundo, hay que reformar toda la legislación vetusta y arcaica en lo laboral, en lo tributario, en lo comercial, en lo de inversiones. Todo es anquilosado y responde a una lógica minera. La economía naranja, que es clave en el mundo de hoy. Esa combinación de gastronomía, cultura, arte, parques, que venga la gente a ver el Salar de Uyuni, que venga a ver las misiones jesuíticas, que prueben nuestros platos, que compren nuestros cuadros. Colombia, Perú hacen con mucha efectividad, requieren adecuar todos los marcos legislativos de comercio, inversión, de trabajo. La economía digital que ya está acá, cada vez más todos los servicios van a estar en celular, requiere adecuar todos los códigos y normativas, incluyendo modernizar la ley de imprenta, que como ustedes saben bien, está en la Constitución, pero el nombre lo dice todo, es de imprenta, y aquí estamos nosotros sin imprimir nada. Hay que adecuar toda la legislación, protegiendo la libre expresión, atrayendo inversión, con nuevo marco tributario, laboral, legal, para adecuar a Bolivia al siglo XXI. Y lo otro, el primer año vamos a abrirnos a todos los tratados de integración comercial con los países, como lo tiene México, lo tiene Perú, lo tiene Colombia. ¿Qué me decían en Oruro? Hay tratados de libre comercio unilaterales. Nos meten todo por contrabando, y cuando queremos exportar la quinoa, la soya, los vinos, nos fijan aranceles. Colombia tiene acuerdos de libre comercio con Asia, con Estados Unidos, Europa, Perú, Chile, Paraguay, Mercosur está haciendo eso. Y nosotros, porque Evo Morales decía que no había que hacer libre comercio, nos llenaba de contrabando. Hay que cambiar los marcos legales internos junto con la parte externa. Y lo segundo y último que tocabas, Mónica, lo del gas. Aquí el tema de Evo Morales es que él cambió la ley del gas. El 2007 luchamos, él aprobó la ley de costos recuperables.
Aquí siguieron todas las empresas extranjeras en los campos que estaban y les pagó 10.500 millones de dólares en costos recuperables, además de 8.000 millones de dólares en utilidades. Entren a la página web y revisen. Y no fue para explorar, Mónica, fue para explotar los campos que existían, para ordeñar las vacas que ya habían. ¿Y qué pasó? Que le dejamos el contrato 99-2019 con Brasil, y Evo Morales dejó que ese contrato expire. El único descubrimiento que hizo Evo Morales en 14 años, aquí en Kawasi, que ustedes lo conocen bien en Santa Cruz. Yacimientos en mi gobierno empezó a explorar. Evo Morales, ustedes lo vieron, fue a celebrar 3 veces ese descubrimiento. Y para mí, 9 años de cárcel en Sucre desde el 2013, enjuiciado, bienes anotados, no puedo viajar sin permiso. Me han vuelto a citar el 28 de octubre. Sigue aquí la justicia masista. ¿Qué tal? Deben estar pensando, caramba, en la segunda vuelta a Tuto Quiroga tengámoslo clavado en Sucre. No se preocupen que aquí estoy y me voy a seguir defendiendo. Lo que no se puede hacer es una ley que ha premiado el exprimir las naranjas y no descubrir nuevas naranjas. Hay que cambiar ese marco normativo para atraer exploración y no para premiar la explotación de campos existentes, que fue atroz lo que hizo Evo Morales y Luis Arce. 10.500 millones de dólares. Se ha pagado viajes, viáticos, seminarios, luz, cirugía cosmética de familiares de los ejecutivos de las empresas petroleras extranjeras. Los hemos pagado los bolivianos. Claro que hay que cambiar esa ley de hidrocarburos. Y perdón, una cosa más que hay que agregar. Hay que renegociar con Brasil y la Argentina. A mí no me toman el pelo. Cuando Brasil devaluó el 2002, me quisieron negociar y yacimientos, Petrobras y yacimientos, y estaban aceptando bajar los precios del gas. Yo fui al presidente de Brasil y le dije, no señor, el contrato es de 20 años y es en dólares, y no es con el Banco Central de Brasil. Y no puede ser que cuando Brasil devalúe, nos bajen el precio del gas, porque cuando Brasil aprecie la moneda, ¿nos van a subir? No, y no dejé que eso pase. ¿Qué ha sucedido acá? El contrato con Argentina, Evo lo dejó a gusto de los argentinos. 17 millones de metros cúbicos se bombea en los meses del invierno cuando les hace frío. El resto del tiempo, 10 millones de metros cúbicos. Pregúntele a un ganadero qué le pasa al hato ganadero si ordeña al doble de ritmo durante unos meses y después solo la mitad. Es mal manejo de campos geológicamente. Con Brasil feneció el contrato, el 6 de marzo se renovó. No por 30 millones de metros cúbicos y 20 años. La mitad del volumen, la cuarta parte del tiempo. Conclusión, era la octava parte de la torta. Ahí es difícil, Mónica, atraer inversión por más ajuste legislativo que hagas. Lo que transforma Bolivia, lo que trae la inversión para certificar reservas, es abrir el mercado más grande. Y Brasil, que combate contra los socialistas 21, yo me voy a sentar de presidente a presidente a decir, acá tenemos que hacer una integración de largo plazo. Sí han modificado los mercados, hay empresas privadas y voy a ir en persona a negociar con todos ellos, porque para darle certidumbre al sector hay que cambiar la ley acá, pero también hay que renegociar los contratos de Argentina y Brasil, dándole más largo plazo, más certidumbre con los diferentes actores, tomando en cuenta el escenario que ha cambiado. Lo hemos hecho una vez, lo vamos a hacer otra vez. Y fíjate, el gobierno de transición firma en marzo 14 millones de metros cúbicos y en abril y mayo nos engañan los brasileños. Baja el precio del petróleo y compran del mercado spot en puertos el LNG, porque colapsa el petróleo, mucho más barato, y nos bajan las compras bolivianas. En octubre, cuando baje el precio de Bolivia, nos van a comprar más. Eso es tongo. A mí los brasileños eso no me van a hacer. Tuto, con la irrupción del coronavirus, que desató una crisis planetaria, inopinadamente la salud ha cobrado enorme relevancia, y en el caso de Bolivia pues mostró unas carencias terribles en esa área tan sensible, que si no tiene salud en una comunidad pues no se podía hablar ni de economía, ni de comercio, ni de intercambios, etcétera, etcétera, etcétera. En tu propuesta, ¿cuál es el reglón, cuál es el énfasis o el acento puesto en la salud en Bolivia? Lo que Choco, interesantísimo, claro, lo que dices es clave. El coronavirus nos agarró en pañales, fueron 14 años de despilfarro y abandono. Si las canchitas de fútbol, los Jets y Palacios curaran gente, estaríamos todos sanos y bien, porque ahí se fue la plata. Y en gastos
dispendiosos. ¿Qué hemos propuesto en enero y cuál es la actualización que hemos hecho? En 5 años, un seguro universal de salud entre sistema privado, público y de seguridad social. ¿Qué se necesitaba para hacer eso en 5 años? Y ahora, por el coronavirus, hemos dicho que se puede hacer en 3, y no porque me ponga yo más eficiente, sino porque tú sabes bien que el mundo está muy sensible a las falencias sanitarias de países en desarrollo y va a llover la cooperación para que nunca más agarre a países como Bolivia o Perú o países de América Latina en pañales una pandemia como esta. ¿Qué es el Seguro Universal de Salud? Con las 3 vertientes hemos trabajado mucho en base al modelo de Cataluña, que a la gente no le interesa tanto si es seguro privado, si es caja bancaria, si es público, es que le llegue el servicio. Se requiere para un seguro universal de salud 17,000 a 20,000 camas adicionales en todo Bolivia, en 5 años, a 3 años lo queremos hacer ahora. Hospitales de segundo nivel en todas las poblaciones de 30,000 habitantes, de tercer nivel en todas las de 100,000 habitantes, y los institutos de cuarto nivel, cardiovascular, oncológico, especializados en algunas de las capitales. ¿Y cuál es lo central en esto, Choco? Que la gente olvida. Y yo sé que con el coronavirus de repente la gente dirá, no es por ahí, don Tuto, pero el coronavirus pasará, llegará la vacuna. El 80% de las dolencias no se atienden en el hospital de segundo nivel o tercer nivel o el especializado de cuarto nivel o en terapia intensiva. Se atienden en centros básicos de atención de salud. Y ese es el éxito de países que han dado y que dan seguro universal de salud. Las redes en barrios, en distritos y en municipios de centros básicos de atención de salud que tienen lo elemental, que son mucho más baratos. ¿Qué hizo Evo Morales? Traer cubanos en lugar, decenas de millones de dólares a Cuba para que lleguen cubanos que después eran agentes que se dedicaban a perseguirnos. Yo tenía 15 dando vueltas en moto durante años aquí persiguiéndome. El Estado tiene que hacer con gobernaciones, con municipios, esa base de centros básicos de atención de salud, porque si la pirámide hace las 17,000, 20,000 camas, llenas segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y no llenas la parte de centros básicos de atención de salud donde se atienden, no el coronavirus que te está haciendo goma los pulmones y la cabeza reventando y requieres respirador y sueros y otras cosas. No, el 80% de las dolencias en centros básicos de atención de salud. Si algo bueno va a quedar de esa tragedia devastadora con tanta muerte, luto y dolor, van a quedar 2 cosas. Una, la disponibilidad, Choco, de gente y organismos y países dispuestos a ayudarnos a construir este seguro universal de salud y esta pirámide completa. Y segundo, algo bueno que va a quedar es la hiperdigitalización. En lugar de yo quemar gasolina para subirme a Santa Cruz, manejar el vehículo para ir a tu estudio, aquí estamos usando nuestras baterías de litio. Tenemos la mitad del litio del planeta, la intercomunicación, la interconectividad de vehículos viene con baterías de litio y ahí tenemos un lugar preeminente si con ingenieros traemos la inversión y permitimos y logramos acá generar las decenas de miles de empleo en una Bolivia digital que exporte programación, que exporte servicios con la fibra óptica, con los ecosistemas digitales, con el gobierno en línea en 5 años como Estonia, conozco lo que han hecho, no va a haber un papel y aquí hacemos las baterías de litio. Hay que dejar ese reloj de Evo Morales en el Congreso, analógico, que iba para atrás como el MAS. Hay que ser digital con baterías de litio, ir hacia adelante y con seguro universal de salud. Tuto, hay 2 personas que son las primeras que han escrito. Una dice, Melissa Vázquez Ortiz, dice, es hora de que se unan. Están como los chacales jalando su pedazo y quedarán con el hueso. María Eugenia Vega dice, tienen que unirse los partidos opositores a los azules, piensen en los bolivianos, de lo contrario nada cambiará. Y un poco, al empezar la entrevista, yo me acordaba que en el momento, entre el 10 y el 12 de noviembre, estaba, y un poquito antes inclusive, se los veía todos juntos, ¿no? Todos los opositores de ese momento. Usted, de alguna manera, arropó a la presidenta que le tocaba constitucionalmente asumir en ese momento. Camacho estuvo con ella en la plaza cuando asumió. Carlos Mesa también estaba en ese momento ahí. Y de pronto ahora están cada quien por su lado.
ignorando ese pedido de mucha gente, incluyendo a la Iglesia Católica, de que se unan los candidatos, porque también está claro que el MAS tiene un voto duro y el voto no duro, el voto que puede ir en contra del MAS, está totalmente fragmentado. ¿Por qué no se unen? A ver, gracias a lo que dicen Melissa y María Eugenia, no pensemos que las respuestas de hoy son a las preguntas de hace un tiempo. Evo Morales, cuando estaba en el gobierno, usaba el poder, sacaba niveles de votación altos y tenía mayoría, después con fraude lograba más. Hoy, el MAS, no pintemos el diablo en la pared, no va a tener ni la mitad de la bancada parlamentaria con la que cuenta hoy. El MAS no va a ser gobierno. Tenemos todos los estudios y análisis, tiene un techo bajo, tiene un piso duro, sí, pero menos de la mitad de lo que solía ser. Y tiene un techo muy bajo y va a perder seguramente en segunda vuelta contra un proyecto alternativo. Entonces, primero, despejemos los miedos que se van haciendo. Segundo, ¿qué necesita el país? Mire, yo conozco las consignas, son poderosas, las entiendo y que te quiero decir lo siguiente. En las 3 semanas de esa crisis, yo solo respaldaba la auditoría de la OEA. Y aquí lo sacamos a Evo Morales con la movilización ciudadana que lleva a que la policía se amotine, que las pititas en la calle, muere el Limber en Cochabamba, mueren 2 en Montero, la gente se despierta y sacamos a Evo. ¿Y cuál fue el elemento determinante? La auditoría de la OEA. Aquí la gente marchaba, el CONADE perdía fuera la OEA. Yo solito, Carlos Mesa rechazó la auditoría de la OEA. Yo solo me quedé porque tenía la experiencia de haber hecho una auditoría electoral en Honduras. Conocía al equipo, a Icaza, a Santa María, gente profesional, seria. Sabía que hace 10 años el MAS hace fraude con las encuestas y con las actas que rellenan para justificar la encuesta. Y sabía que se iba a detectar. Y fíjate, la auditoría de la OEA fue la que precipita la renuncia. Si yo hubiera hecho caso a las consignas, hubiera salido a marchar ahí a decir fuera la OEA y quedaría aquí Evo Morales también. Ahora, lo que les digo, el desafío es que la economía va camino al colapso y unirse en el Titanic para que se hunda la economía, sabiendo yo lo que se viene, sería irresponsable, sería no cumplir con mi patria. Yo a Bolivia le advertí lo que pasaba con Hugo Chávez, no me entendieron, la gente se dio cuenta. Yo pedí la auditoría, la gente la rechazaba, fue lo que sirvió. Hoy les digo, el tema no va a ser el próximo gobierno del MAS. La pregunta es, ¿qué gobierno va a ser? ¿Un gobierno timorato, que nos cuente la historia de cómo colapsó la economía después, o un gobierno que arregle y salve la economía, con la firmeza para procesar a los masistas ladrones, para que el MAS no vuelva nunca más? Yo no quiero que nuestra Bolivia esté lamentando que el 2025, en el tercer siglo de vida republicana, o antes, si los que lleguen al gobierno se asustan, esté volviendo Evo Morales, como volvió Cristina en Argentina, la señora Kirchner, como volvió Ortega en Nicaragua, y lo conozco. El desafío de la hora en esta elección es un gobierno que te salve la economía con una propuesta clara, con capacidad y credibilidad, y que te garantice que procesa al MAS. Si alguien me muestra, o hubiera visto yo, que hay otro proyecto que tiene los elementos, la propuesta, la capacidad, el equipo para dar esas respuestas, yo no estaría acá, estaría tranquilo. Ya llega mi nieta el próximo año, estaría tranquilo allá abueleando. Pero tengo una responsabilidad con mi país. Siempre le he dicho a mi país lo correcto, no lo popular. Siempre le he dicho a nuestra Bolivia lo que se viene. Y ahora se los aviso. Y sé lo que va a venir. Y yo no quiero lamentar después. Porque, ojo, el 2019 nadie debatió los problemas económicos. Se pensaba que todo estaba bien. Y el MAS desfalcó la economía. Quemó las reservas de gas y las reservas del Banco Central. Yo les digo la verdad, les muestro la propuesta y le pido a la gente unidad para salvar la economía, para procesar al MAS en unidad, para que nunca más caigamos en autoritarismo y que proyectemos la Bolivia económica de futuro. Aclaro 2 temas más sobre lo que decías de los días de octubre, noviembre. Yo estuve siempre en la Plaza Murillo, otros no. Fui a Santa Cruz a traer a Camacho porque me indignó, como persona que tiene su carnet de Santa Cruz, porque la primera vez que saqué carnet es cuando era niño, adolescente en Santa Cruz. Fui a jugar campeonato nacional de básquet. Con orgullo defendí los colores cruceños. Mi carnet dice Quiroga Ramírez, Santa Cruz. Y me indignó que aquí pidan en el aeropuerto de La Paz carnet a los cruceños. Y estuvimos en toda esa discusión, incluyendo el hecho, y hay algunos que dicen ahora, ¿usted ayudó a salir a Evo? Claro que sí, la condición
para poder hacer la sucesión era que el señor Evo Morales abandone el terreno. Aprendimos en Venezuela. Chávez renunció el 2002, no salió de Venezuela y volvió al tercer día y allí siguen. Había que sacarlo para hacer efectiva la sucesión, si no él seguía en la presidencia y no estábamos aquí hablando. Yo no arropé a Giannini, yo arropé la sucesión constitucional. Yo no la veía 10 años. Había voces, tú lo sabes, Mónica, que decían gobierno cívico-militar o como carmonazos, como pasó en Venezuela. No. ¿Quién elige a Giannini vicepresidente del Senado? Adriana Salvatierra y el MAS, en enero de 2019. Ellos renuncian por la cobardía, ellos escapan. ¿Qué pedí yo? Con el fallo 003-2001, sucesión constitucional. Una vez que se dio, yo me hice a un lado, yo no fui al palacio, yo no fui a buscar a toda la gente mía que yo conocía, yo no quería ni un tornillo. Yo no he luchado contra el MAS 14 años para que Evo Morales me diga que lo hice para poner 2 ministros, un viceministro. Nada. Y cuando recibí el encargo de defender por la credibilidad y la trayectoria que tengo en la OEA, la sucesión constitucional y rebatir la tesis de Evo Morales y sus amigos de Venezuela y del Grupo de Puebla de que había golpe, fui a hacerlo a la OEA, fui a hacerlo al Mercosur. Y en enero, cuando el Ejecutivo entró en campaña, como yo había dicho que eso no iba a suceder, y el Ejecutivo cambió de posición, usaron a la presidenta, prefirieron hacer campaña que historia. En enero dije claramente que iba a traer esos problemas de ingobernabilidad, de desprestigio internacional, de dificultades económicas, y aquí está sucediendo de esa forma. Conclusión, el desafío de la hora es salvar la economía y que el MAS no vuelva nunca más. Si hubiera visto que hay otra propuesta que tenga la capacidad y la firmeza para hacer eso, estaría tranquilo y sentado. Sé lo que se viene y tengo la responsabilidad patriótica y por mi país de decir lo que está pasando y pedir a la gente que vote para salvar a Bolivia y que el MAS no vuelva nunca más y no pretender de que no hay un riesgo enorme y gigantesco que se avecina. Tengo la seguridad que si los que han chocado el barco o los que aplaudían mientras el barco se chocaba llegan al gobierno, aquí se destruye la economía. Lo sé y tengo la obligación de hacer una propuesta, de avisar al país lo que se viene y pedirles el voto para que Bolivia no se hunda y para que el MAS no retorne. O sea que de alguna manera es inviable un diálogo entre los candidatos que no son el MAS como para poder lograr una... Siempre es viable, Mónica, yo siempre converso con todo el mundo, pero a ver, el tema de alianzas ya pasó el 3 de febrero, el tema de alianza, ya pasó el 3 de febrero. Lo que queda camino al 18 es que la gente vea muy bien cuáles son los temas centrales de esta campaña. Ya el decir, busquemos lo útil para sacar a Evo, ya lo sacamos a Evo. Con la auditoría, con la movilización, con el motín policial, lo sacamos. La definición ahora, ¿qué es lo que Bolivia necesita? El MAS no va a ser gobierno, no asustemos a la gente. Es un gobierno que salve la economía y proyecte el corazón verde digital y que enjuicie y procese y que devuelvan hasta el último centavo todos los ladrones del MAS. Fíjate, Mónica, tantos meses que han pasado. Tú recuerdas cómo lloramos todos por Bakovich. ¿Dónde está la señora Vallivian que mató a Bakovich enjuiciándolo? ¿Dónde está el juicio o la auditoría de las obras de CAMC, del satélite, de las barcazas? ¿Dónde está el proceso al testaferro madurista Carlos Gil, que vino con plata de esos ladrones aquí a comprarse con pistola a empresarios de medios, canales de comunicación y agarrarse el ferrocarril? Todo ese tiempo ha pasado y este gobierno de transición prefiere hacer campaña y no manejar la elección y hacer las investigaciones. Conmigo eso no va a suceder. Esa impunidad que están gozando los masistas, conmigo no va a haber. A mí me duele que todo ese esfuerzo de Pititas era para expulsar a la tiranía, a la corrupción, al abuso del movimiento al socialismo. Y 14 años que ustedes en El Deber han documentado con uno y otro caso, hasta ahora no se investigan. Conmigo les aseguro que se va a investigar, se va a procesar y el MAS no vuelve más. Muy bien, Tuto, muchas gracias por estar con nosotros y por responder las preguntas. Que le vaya bien. Muchas gracias, Mónica, Choco, un gusto estar en Qué Semana. Un saludo, cuídense mucho todos, por favor, que aquí la pandemia nos sigue afectando. Cuídense mucho, un abrazo.